¿Cuánto se está destinando el año 2023? El 4,1. Un maestro presidente, lejos de incrementar el presupuesto, lo está reduciendo. El maestro presidente decía 10% del PBI. El maestro presidente decía mitad del sueldo de los congresistas, del compañero, si fuera consecuente, eso debería haber hecho hace tiempo. El maestro presidente decía sueldo digno para docentes, sueldo digno para auxiliares. Los auxiliares no tienen ni un solo sol de aumento. Hay 15 meses de gobierno, 15 meses de ineficacia, acciones de corrupción innegables. Mira, nosotros tenemos una mirada que decimos siempre parte de la realidad. Tenemos 200 años de república y consideramos convencidos que el Estado nunca ha tenido ojos de prioridad para la escuela pública. Y eso se traduce en que los distintos elementos que conforman la educación no han sido atendidos. ¿Cuánta de responsabilidad tiene el SUTEP en este deterioro de la educación pública peruana? Definitivamente en la crisis de la educación hay una cuota de responsabilidad que los docentes tenemos. Pero el análisis integral nos tiene que indicar, hay que evaluar cada uno de los aspectos que intervienen en la educación. Un aspecto es la infraestructura. Y ahí, ¿quién tiene que ver? El docente, tiene que ver el Estado. Otro aspecto es el docente, en términos de valoración, reconocimiento, profesionalismo y profesionalidad. Y ahí también tiene que ver el Estado en términos de formación inicial y formación continua. Otro aspecto tiene que ver con el currículum, el conjunto de contenidos que tú desarrollas con los alumnos en atención a su realidad. Y ahí han habido definitivamente también descuidos desde el mismo Estado. El alumno que tiene que tener una alimentación adecuada, que tiene que estar liberado de distintos problemas familiares, psicológicos, etc. Y ahí también la economía, la situación de los padres de familia, cómo está el Estado, interviene, afecta o beneficia la situación de la educación. Y lo cierto es que en toda la historia republicana, las reformas que se han dado, las atenciones que se han dado a la educación, no han sido en sus aspectos integrales, han sido focalizados, unilaterales. Gobiernos que se preocuparon por la infraestructura, por el aspecto curricular, por el aspecto de formación del docente, pero nunca por todos los aspectos. Quien quiera alcanzar calidad, y eso lo han hecho las naciones que han alcanzado desarrollo, y hoy son nuestra envidia positiva, tiene que abordar la educación de manera integral. ¿Pero acaso no tenemos hoy la gran oportunidad de hacer una revolución en la educación, teniendo como presidente de la República a un profesor que conoce desde el fondo todas las falencias del sistema educativo, porque él ha sido un profesor, y un profesor rural, ¿eh? Si bien es cierto, hay una gran responsabilidad de un maestro rural, pero recién comienza su gestión. El problema es que hay muchas personas, con el respeto que se merecen los presentes, ¿no? Exministro, dirigentes del SUTE que han participado en diferentes mesas de diálogo, de concertación, Acuerdo Nacional, Consejo Nacional de Educación, han sido parte del aparato estatal. Yo pregunto, ¿cuál ha sido el aporte que han dado para sacar de esta crisis a la educación? Pero yo quiero referirme a algo, ¿no? Es bien fácil decir, tú. ¿Quién está en el gobierno? Un maestro y el sindicato del señor congresista. Usted le ha dicho traidor al presidente. El presidente es un traidor a los trabajadores y al magisterio. Lo siguiente, ¿quién está en el Ministerio de Educación? Porque ese argumento de triado, de que están tales técnicos, tales... El Ministerio de Educación está copado por el sindicato del gobierno. Las políticas irregulares, equivocadas que se están dictando son desarrolladas por el sindicato del gobierno. El ministro de Educación, lamentablemente, se ha dedicado a poner en agenda lo que el sindicato del gobierno desarrolla. El presidente de la República es maestro, y tú lo has dicho muy bien, conoce el tema educativo, y eso se debe traducir en la práctica. Yo pongo en la mirada un documento que los congresistas lo van a ver, proyecto de ley del presupuesto general de la República para el año 2023. Ahí es donde se demuestra, ahí es donde queda claro si yo estoy del lado de la educación distinta, diferente, cualitativamente superior a la que se ha venido desarrollando o no. Uno revisa ese documento y encuentra una desatención absoluta por la educación y por los trabajadores. El amigo es congresista y lo primero que tiene que saber es que hay un artículo 51 en la Constitución que dice ordenamiento jurídico, jerarquía de normas, ¿correcto? Esto que está acá lo traigo para que no repita más argumentos triados y sin sentido y absurdo. Es una decisión no mía, del Poder Judicial, que dice que el argumento esgrimido por el presidente de la República y el ministro de Educación es contrario a la ley y contrario a la Constitución. Si usted no respeta la Constitución, no tiene por qué estar en el Congreso. Entonces yo le pido simplemente que no repita argumentos sin sentido, absurdos, trillados. En el magisterio nos conocemos perfectamente. El Decreto Supremo 021 del año 88, en su artículo 3, establece que el Ministerio de Educación tiene competencia para hacer las modificatorias. Entonces vivimos en un Estado de Derecho y no pueden venir a sorprender, y justo un juzgado que
¿Qué poder tendrá ese juzgado, ¿no? Para que resuelva de manera inmediata y haya fallado con una acción de amparo inconstitucionalmente en un país democrático. Que declara la derrama Y como lo una otro, asociación privada, ¿no es cierto? La derrama no es una asociación privada. Pero ha es sido declarada como una, Si fuese una una asociación privada, si fuese una asociación privada, en su fundación no hubiese sido la Constitución la convocatoria de los maestros activos, cesantes, a los maestros de la FENIT, y luego modificar el estatuto para que participen los maestros. ¿Para qué quieren dentro de ustedes ese tener el directorio. control de la derrama magisterial? No, no es el control. Esta resolución, no lo dice el SUTE, esta resolución judicial señala que la derrama es una entidad de derecho privado, y la Constitución establece con claridad que las entidades privadas no pueden ser legisladas por el Poder Ejecutivo, menos por el Legislativo. Y el Poder Ejecutivo ha ido más allá de sus funciones. No lo digo yo, lo dice un juez. Estado de Derecho, ¿qué significa? Respetar el principio de seguridad jurídica. Esto responde al ordenamiento jurídico. No hacerlo es actuar en contrario. Y el Poder Judicial ha sido determinante. La decisión del Ministerio de Educación y del Presidente de la República es contraria a la ley. Y lo que realmente el amigo manifiesta es esa desesperación que tienen aquellos que han coordinado siempre con ellos de querer destruir al SUTEP. No han podido, no van a poder, de querer destruir la derrama magisterial. El Poder Judicial les ha dicho, alto, están equivocados. Yo retorno, Jessica, al tema que es preocupación de los maestros, de los trabajadores, de la opinión pública. ¿Quién entregó la derrama al SUTE? ¿Quién fue? ¿Una empresa privada? Cuando ¿Fue el Ministerio de Educación? ¿O fue la Sociedad Nacional de Industria o la CONFIE? El interés del amigo se puede responder de la siguiente manera para que no incurra en error ni tampoco tergiverse la realidad. La derrama tiene una íntima relación con el sindicato. ¿Por qué? La derrama era manejada por el gobierno y el gobierno lo dejó en bancarrota. Y cuando estuvo en bancarrota con solo 31 soles, le dijo al SUTEP, toma tu entidad. Y el SUTEP, en una decisión histórica, con los maestros del país, de manera democrática y participativa, definió entre disolución o liquidación y reflotamiento. Y desde ese momento, la conducción que ha tenido, no ha tenido los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, el señor, una denuncia por tráfico de influencia en el Ministerio Público. No ha tenido ningún directorio, ningún cuestionamiento, ninguna irregularidad. Y ello lo corrobora la Superintendencia de Banca y Seguros. Los maestros se afilian de manera voluntaria, aportan de manera voluntaria, tienen un estado de cuenta de manera regular. Y si hay dificultades y errores, son los mismos asociados, pero no puede intervenir alguien que no pone ni un solo sol, como es su gobierno. Entonces, vuelvo al tema central, estimada Jessica, estimado amigo Figaro. La educación hoy está siendo direccionada por el gobierno de turno. Y nosotros decíamos lo siguiente, hay un proyecto de ley en el Congreso, la Comisión de Presupuesto hoy lo está viendo. Y ahí es donde el gobierno demuestra que está preocupado por la educación o no. ¿Cuánto de presupuesto tiene educación el año 2022? 4,2 del PBI. ¿Cuánto se está destinando el año 2023? El 4,1. Un maestro presidente, lejos de incrementar el presupuesto, lo está reduciendo. El maestro presidente decía 10% del PBI. El maestro presidente decía mitad del sueldo de los congresistas, del compañero, si fuera consecuente, eso debería haber hecho hace tiempo. El maestro presidente decía sueldo digno para docentes, sueldo digno para auxiliares. Los auxiliares no tienen ni un solo sol de aumento. Los docentes siguen con pago en tramos, aquello que cuestionaban en el 2017. Ingreso libre a la universidad. Legislación educativa derogada. Eso señalaban. ¿Lo han derogado? Hay 15 meses de gobierno, 15 meses de ineficacia, acciones de corrupción innegables. El señor dice, ¿quiénes conforman el CETE? Yo diría, ¿quiénes conforman el sindicato del gobierno, del cual es parte? Lo último que le debería preocupar al gobierno, honestamente le digo, es la derrama magisterial. Hay Por supuesto. otras cosas un poquito más importantes que esas. No, yo señor solamente- Tello. Yo le digo porque yo lo veo a usted bastante preocupado por tomar el control de la derrama magisterial y la Es un tema de SBS discusión. dice que está bien, no la cuestiona. Bueno, dejémoslo ahí, por favor. Es varios una medios. preocupación del Magisterio Nacional. Sí, ¿no? pero a mí me preocupa la Es verdad. una preocupación Pero que una la- institución creada por el Ministerio de Educación en el año 65, ahora vengan a decir que es empresa privada. Entonces, Bueno. que muestre el acta de fundación de su empresa privada, que arme su empresa privada el señor, Bueno, pero no con los aportes de todos los Tribunal maestros, pues. Constitucional ha dicho que es una asociación privada, respetemos lo que dice el Tribunal El Constitucional. Tribunal a Constitucional menos ha que cambien las determinado cosas. que es constitucional la modificatoria que puede hacer el Pero- Ministerio de Educación.